¿Qué tal? Bienvenidos a esta actualización de noticias. Como siempre les acompaña Slobodan Wilches, hoy lunes 9 de febrero. Y la noticia más importante en Colombia tiene que ver con el anuncio del presidente de la República, Gustavo Petro, que pidió a la Corte Constitucional levantar la suspensión a la declaratoria de emergencia económica que su gobierno había expedido en diciembre de 2025, esto luego de la posibilidad de declarar un nuevo estado de emergencia económica por la crisis climática que afronta el país. Mariana Neira. El mandatario elevó una petición formal a la Corte Constitucional para que levante la suspensión que pesa sobre el decreto de emergencia económica, argumentando que la actual situación climática representa un hecho inesperado que requiere acciones urgentes por parte del Ejecutivo. Esta decisión se da luego de un Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres realizado el pasado sábado 7 de febrero. Carlos Carrillo, director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Posterior a la respuesta que nosotros estamos en capacidad de financiar, vendrá un proceso de recuperación que muy seguramente le va a costar al país billones de pesos. En este momento de estrechez fiscal, el Estado colombiano no tiene la capacidad de responder a un desafío como ese y será necesaria la declaratoria de la emergencia económica, social y ambiental. Según la unidad, un frente frío y fenómenos asociados a la crisis climática han dejado más de 43.000 familias afectadas y han dejado más de 35.000 hectáreas inundadas en departamentos como Córdoba, Antioquia y el sur de Bolívar, con graves impactos en la vivienda y el sustento de los hogares. Es por esto que la medida declaratoria busca ser una respuesta por parte del gobierno nacional frente a esta emergencia invernal. Se espera que durante la mañana de hoy la posibilidad de declarar este estado de emergencia sea discutida en un Consejo de Ministros que se realizará a las 8 de la mañana con los miembros del gabinete Petro. Y precisamente con el Ejército, la Policía Nacional, la Defensa Civil y la misma comunidad continúa la atención de las emergencias en varios municipios de Santander por las fuertes lluvias de los últimos días. Alex Salamanca. La avalancha del río Lebrija a causa de las fuertes lluvias dejó serias afectaciones en Santander, más de 400 personas afectadas, 11 municipios en alerta roja. La calamidad pública fue decretada en Lebrija, en la vereda Vanegas, donde varias familias hoy sobreviven entre el lodo y la incertidumbre. Raquel Pimiento, de la Asociación de Pesca, fue una de las primeras a alertar la tragedia. Subí a Vanegas, allá sube casi 5 metros, se trae el puente colgante de Chuspas, que ese puente nunca lo había tocado la creciente, más la que tenía el río. Y sí, cuando me inunda ahí, sube 4 metros y se mete a provincia, más 1 metro más que subió, porque ahí le daba uno el agua a la cintura. El director nacional de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, quien afirmó que serán destinados recursos para la atención de los damnificados como subsidios de arriendo. Vamos a traer no solamente nuestros equipos técnicos, sino también el apoyo con lo que se necesite. Las ayudas han tenido que ser entregadas mediante vía aérea, dado que 25 derrumbes impiden el acceso a la vereda. Cerca de 100 estudiantes en 4 escuelas no tienen manera de llegar a clases. En igual circunstancias están municipios aledaños como Río Negro y El Playón. Carmen Pérez, líder comunitaria. Yo me siento muy preocupada porque nuestras vías están terribles. Ninguno ha puesto nuestro ojo acá en las veredas. Decenas de familias en Sabana de Torres resisten en medio de la emergencia provocada por las inundaciones. Para no perder lo poco que les queda, muchos han tenido que amarrar sus pertenencias al techo de las viviendas. Los cultivos de plátano y yuca, así como el ganado, quedaron arrasados. La situación también golpeó a las escuelas de Boca Grande y Puerto Limón, donde computadores y pupitres resultaron dañados en el agua. Los consejos municipales avanzan en el censo para establecer el número total de las familias damnificadas y coordinar las ayudas. En Mayama, en Nariño, 7 personas murieron por una avalancha luego de las intensas lluvias. Los alcaldes del departamento afectados por el invierno también piden ayuda a la gobernación y al gobierno central. Winston Viracachá. El alcalde del municipio de Mayama, esto es en el piemonte costero nariñense, en la vía que de paso conduce a Tumaco, Giovanni Muñoz pidió el apoyo del gobierno nacional y departamental para atender a las familias damnificadas de la pasada ola invernal que el viernes en la noche cobró la vida de 7 personas. Según el alcalde, esta emergencia provocó otros daños. Igual solicitamos pues el apoyo también del gobierno departamental, también agradecerle que hace presencia hoy aquí y solicitarle el apoyo porque también se ve afectada una escuela donde atienden a los niños de primaria. También estamos sin fluido eléctrico, el tema del sistema de acueducto o de agua, y pedirle al gobernador también que nos apoye en esto y también con las familias que fueron damnificadas, a apoyarlos con kit de ayudas alimentarias, en el tema de frazadas porque pierden todo. Otras 5 viviendas deben de ser reubicadas de manera urgente para evitar una tragedia en la zona. Y cambiamos de tema para hablar de política
porque luego de las 6 de la tarde del pasado viernes 6 de febrero quedó definido el tablero de las consultas interpartidistas que se llevarán a cabo el próximo domingo 8 de marzo, el mismo día de las elecciones a Congreso. Es precisamente la izquierda donde se dio la mayor fragmentación por cuenta de la decisión del Consejo Nacional Electoral de excluir al senador Iván Cepeda, candidato del pacto histórico de esta contienda de marzo. Andrés Carmona. El primero en bajarse de la consulta del Frente por la Vida fue el exministro del Interior Juan Fernando Cristo, quien había reclamado que no se podía hacer una consulta solo de la izquierda y ahora reclama que no se puede hacer una consulta de la centroizquierda sin la izquierda. A Cristo le siguió el exgobernador de Nariño, Camilo Romero, quien luego de reunirse durante varias horas con Cepeda y a pocos minutos de vencerse el plazo, anunció desde una tarima en Santa Marta su adhesión al candidato del pacto, Iván Cepeda. No cuentan con Camilo Romero para dividir el progresismo. No cuentan con un equipo de amigos y amigas en el país que me han acompañado. No cuentan conmigo para intentar usurpar la fuerza más importante de Colombia, que hoy es el progresismo, que hoy está acompañando en su inmensa mayoría a Iván Cepeda como candidato presidencial. Pese a estas decisiones, el ex embajador y precandidato Roy Barreras sigue en su empeño de mantener la consulta y para ello sumó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien recuperó su candidatura en el Consejo Electoral, y a 3 personas poco conocidas en esta contienda: Marta Viviana Bernal, Héctor Tico Pineda y Edinson Lucio Torres. Barreras, buscando recoger los votos de izquierda, salió con una curiosa teoría: que el actual presidente siga en la Casa de Nariño después del 7 de agosto, ahora como vicepresidente. No existe ninguna inhabilidad hoy para que el presidente Gustavo Petro pudiera ser vicepresidente. No sé si él tenga interés en eso, pero le pregunto al pueblo progresista de Colombia si les parece que es garantía del proyecto político del cambio que Gustavo Petro fuese vicepresidente. Con este panorama, el tablero electoral muestra que todos los lados del espectro político irán divididos: Iván Cepeda y el Frente por la Vida, Sergio Fajardo y la consulta de las soluciones de Claudia López y Leonardo Huerta, y Abelardo de la Espriella y la gran consulta por Colombia de los 9 candidatos de centro derecha. Por su parte, el Pacto Histórico inscribió ante la Registraduría de Cali la misma lista de candidatos a la Cámara de Representantes por el Valle del Cauca, que fue revocada por el Consejo Nacional Electoral. El partido indicó que, tomando en cuenta los argumentos de ese organismo electoral, la lista fue inscrita sin coaliciones. Estefanía Toledo, en Cali. Los 13 candidatos vallecaucanos del Pacto Histórico a la Cámara de Representantes llegaron el fin de semana a la sede de la Registraduría en Cali para refrendar el listado que valida su candidatura para las elecciones legislativas del próximo 8 de marzo. Este listado no tendrá cambios, ya que seguirán basándose en el mismo orden de los resultados de la consulta interna realizada en octubre pasado. La única modificación para que esta inscripción sea válida es que solo se hará por el partido político. Esto teniendo en cuenta que el Consejo Nacional Electoral revocó el listado hace unos días al considerar que se había superado el umbral del 15% de votos en las elecciones del 2022, por lo que ya no podían inscribirse como una coalición. El actual congresista y candidato Alfredo Mondragón. El Pacto Histórico tendrá su lista a la Cámara del Valle y en todos los departamentos de Colombia. Hemos dispuesto todas las condiciones para que ninguno de la lista quedara por fuera. Así que lo que prevalece aquí es la unidad. Entre los candidatos que conforman el listado de la Cámara de Representantes destacan Alfredo Mondragón, el exalcalde de Sevilla Valle, Jorge Palacios, la exconcejal de Cali, Ana Erazo, y la líder universitaria, Isabel Vera. Y la Fiscalía General estudia un principio de oportunidad que beneficiaría al empresario Carlos Matos 4 años después de que se conocieran pruebas de sus salidas irregulares de prisión con apoyo de funcionarios del IMPEC. Saliendo de la cárcel La Picota, el acuerdo contempla la entrega de varios vehículos como reparación, un tema que ha causado polémica. Laura Moreno. Carlos Matos vuelve a hacer noticia 4 años después de que Noticias Caracol revelara cómo, detenido por sobornar a un juez, salía de la cárcel La Picota y se movía por Bogotá como un ciudadano común, además con la custodia y el permiso de guardianes del IMPEC. Este caso, en el que Matos atendía a familiares, socios y abogados mientras los guardias del IMPEC actuaban como sus mensajeros y conductores personales, provocó la destitución de altos directivos del Instituto Penitenciario, pero durante todo este tiempo la Fiscalía no imputó cargos por estos hechos.
Ahora la Fiscalía solicitó un principio de oportunidad a favor de Matos y de los funcionarios involucrados. En una audiencia virtual, la Fiscalía reconoció que el empresario se desviaba hacia oficinas privadas y que incluso se desconocía su paradero durante varias horas. Mi nombre es Carlos José Matos Barrero. Según la Fiscalía, estas conductas podrían configurar delitos como peculado por uso y prevaricato por omisión, con penas que alcanzarían hasta 7 años de cárcel, pero pese a eso la entidad planea cesar la acción penal a cambio de 2 camionetas y una motocicleta. Corresponde a un Hyundai Staria pasajeros equipado con un motor R 2.2 CRDI turbo diésel. Cabe mencionar, Camila, que las camionetas con las que Matos busca evadir una nueva condena son marca Hyundai, la misma que por años representó. Hablamos de las noticias en el mundo. En un hecho inédito, un grupo de presos políticos excarcelados este domingo en Venezuela salieron en caravana por las calles de Caracas para apoyar a otros familiares que aún esperan liberaciones. En el recorrido llegaron a varias cárceles en Caracas. Santiago Martínez. Una caravana de motos y carros partió desde el oeste de Caracas, acá en la capital venezolana, a la tarde de este domingo, hacia el este de la ciudad, haciendo varias paradas en las cárceles como Zona 7 y el Helicoide. Una actividad en apoyo a familiares de los presos políticos y encabezada por los opositores Juan Pablo Guanipa y Jesús Armas, excarcelados apenas horas antes de iniciar este recorrido, que no se había visto antes acá en Venezuela, sobre todo porque los liberados suelen salir con una serie de restricciones. La caravana llegó efectivamente a las afueras del Helicoide, allí la sede del SEBIN, de la Policía Política, y donde familiares de presos políticos pues han pernoctado desde hace más de un mes, cuando se anunció el proceso de excarcelaciones. Allí Jesús Armas dio unas palabras. Escuchemos. Yo pasé 13 de los últimos 14 meses en este centro de reclusión, en este centro de torturas, de represión, que lo único que buscaban allí era que nos obligáramos, que obedeciéramos. Pero les puedo decir a todos y cada uno de ustedes, mirándonos los ojos, y es que no lo lograron, que hoy nos sentimos con más convicción, con más fuerza y con más ganas de lograr la libertad, no la de nosotros, sino de la de cada uno de los presos políticos que sigue allí detenido. Al lugar se sumaron otras dirigentes excarceladas en las últimas horas, como Dinora Hernández, Catalina Ramos y María Oropesa, todas parte del equipo de 20 Venezuela, de la tonta política de María Corina Machado. En total pasan de 30 los excarcelados este domingo acá en Venezuela. Y cerramos hablando de deportes porque la selección Colombia femenina obtuvo su primera victoria en el Sudamericano Sub-20 en Paraguay, mientras que en la Liga Colombiana Millonarios no alza cabeza, de 15 puntos solo tiene 2. Juan Carlos Cortés. Buenas noticias para el país en el fútbol femenino. Buena pelota, puede venir el primero, ahí está, la de López, López con el enganche, López, ¡gol! ¡Gol! Maite López le dio el triunfo a Colombia en el Suramericano Sub-20 en un juego bien trabajado por parte de las nuestras. El próximo rival de Colombia será Uruguay. Charrúas, paraguayas y colombianas comparten el liderato con 4 puntos. Yo me le acerqué y le dije que llegó Felipe Aguilar, defensa del Deportivo Cali. Sin piernas y me dijo, sí, la verdad había hecho un gran esfuerzo ahí. Bueno, lastimosamente no pudo terminar en gol, pero ya vendrán porque es un gran goleador y nos va a aportar mucho. Tuvo en sus pies Steven Rodríguez el triunfo para Deportivo Cali en la última jugada del partido, pero fue 0-0. Un punto que le sirve a Millonarios en el debut de Fabián Bustos como técnico embajador. Pero defensivamente me gustó el funcionamiento, más allá de que hay muchas cosas para corregir y para crecer e intentar ser mejor equipo, ¿no? En otros juegos, Alianza y Once Caldas empataron a 1. Jaguares venció a Pereira 1-0. Inter de Bogotá y Pasto siguen siendo los líderes pasadas 5 fechas con 10 puntos. Y hasta aquí esta actualización de noticias en Blue Radio. Como siempre les acompañó Slobodan Wilches. Feliz resto de día.